Bueno, buenas tardes para todos. Hoy les vengo a hablar o hacer una crítica del texto sobre el individualismo metodológico, un panorama actualizado de cuestiones y puntos de vista sobre un viejo asunto. Entonces, lo primero es que no quiero que este video se torne para una repetición del texto para simplemente decir como los títulos y subtítulos, sino que para que entendamos realmente pues, cuál es el hilo conductor del individualismo metodológico, cuáles fueron sus etapas, que está bien dividida por autores prácticamente, y también para comprender pues, para qué sirven en términos prácticos. Eh, Dicho esto, pues lo primero yo creo que sería comenzar con una pregunta bastante, digamos, sencilla para poder darle una apertura a esta discusión. Es, ¿hasta qué punto podemos explicar fenómenos como la inflación, el desempleo, la pobreza únicamente a partir de los individuos y sus decisiones? Bien, esto nos abre el corazón del debate al individualismo metodológico, que parece ser un tema muy viejo, pero resulta ser novedoso porque veamos que el autor incluso hace una introducción con el modelo de Acker, que es Akerlof y Krantov. Este modelo es acerca de la identidad social y es básicamente cómo nuestras preferencias y nuestras decisiones no dependen solamente de nosotros mismos, sino que también depende de los grupos a los que pertenecemos y a las categorías sociales. Bien, entonces el autor Juan Carlos García Bermejo publica este artículo en 2006-2007 y básicamente entonces aquí como tenemos en la cita en la parte de abajo es que trata de hacer como este análisis de en qué tenemos este debate actualmente. Lo primero es que vamos con esta postura clásica de Watkins, que vamos a ir ya más adelante con ello. Después vamos a ir con una reformulación que hace Popper, que se llama el método cero. Después vamos a ir con una crítica de Arrow, que es una crítica bastante rígida de este modelo. Y finalmente terminamos con una alternativa de Agassi, que es el individualismo institucionalista. Bien, entonces, vamos a ver. Primero es que la formulación clásica que nos regala John Watkins en el siglo XX, no me voy a la diapositiva. Lo primero que nos regala este autor es, y tenemos aquí en el postulado principal, es la definición básicamente del IM, para no repetir tanto individualismo metodológico, el IM. Y es que todo fenómeno social debe poder explicarse como resultado de disposiciones, creencias y recursos de individuos. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Eh, lo más importante en el mundo social para Watkins son los individuos. Son personas con creencias, con recursos y disposiciones que actúan dentro de un entorno. Esto significa que cualquier explicación macro, por ejemplo, digamos, no sé, el desempleo o la inflación, se debe poder explicar a partir o traducirse en términos de estos individuos. Entonces, Watkins entiende el IM como un principio regulativo y es que pues, cualquier problema, como acabo de decir, se debe explicar a partir de la base. Ya vamos a verlo con un ejemplo un poquito más sencillo. Él nos habla acerca de de tres dimensiones para que comprendamos también. Lo primero es que la ontológica se habla acerca de la naturaleza última de la realidad social y el palabras más, palabras menos dice que no existen fuerzas sociales irreductibles. Esto lo reitera un poquito más adelante Arrow. Eh, la dimensión política es que no es, hay que entenderlo como una ideología, sino como una explicación de lo social que no necesita recurrir a las entidades colectivas con intereses propios. Bien. Y la explicativa es básicamente que se tratan de dar explicaciones en un sentido más heurístico. Bien, más o menos así se explican las tres dimensiones. Y pues yo creo que tenemos este subtítulo, este título que es la reducibilidad en principio. Este yo creo que es el punto de vista más problemático, porque bien, esto nos va a dar tres problemas que ya también vamos a ir a detalle en ellos. Eh, y esto es porque básicamente hay que entender que la sociedad no es un ser con mente propia, sino son las personas las que actúan. Eso es lo que dice Watkins. Bien, eh, para que lo comprendamos un poquito mejor, quiero que veamos, lo podemos ver así como lo estoy graficando en la imagen, como una imagen de una ciudad, una foto de una ciudad tomada desde arriba, donde encontramos y tratamos de ver lo que busca el IEMS, veamos cómo interactúa cada uno de los individuos que está en esa fotografía. A partir de todo eso, deberíamos poder, de los individuos, podríamos explicar la fotografía entera. Otro ejemplo podría ser, veámoslo como un edificio. Veamos cómo a partir de cada ladrillo podemos explicar este edificio, más o menos. Entonces, nos dice también Watkins que la sociedad no es un ser con mente propia, son las personas quienes actúan y esta es la forma correcta de explicar los fenómenos sociales. Bien, entonces el tema es que nos suscita tres preguntas, tres problemas bastante complicados, y es la ambigüedad sobre la investigación, la dificultad de la verificación y el regreso infinito. Entonces, la ambigüedad sobre la investigación, esto lo hacen diferentes críticas, por ejemplo, Nagel es una crítica muy importante a esto, que es la que tenemos aquí en la diapositiva, y es básicamente, ¿cómo podemos decidir cuándo un fenómeno social es reductible a individual y cuándo no? Que vamos a ver que, por ejemplo, Arrow toma esto diciendo que, venga, por ejemplo, el precio no se puede explicar de esa forma, porque evidentemente tienen que fluctuar diferentes agentes para que determinemos el precio de una cosa en un mercado. El segundo problema, la dificultad de verificación, es que nunca podemos comprobar en la práctica esa reducibilidad. O sea, es como es muy ambiguo. Se puede ver muy metodológicamente, como es el nombre, o teóricamente, pero no lo podemos ver en detalle. Y lo tercero es que básicamente cualquier avance que tengamos vamos a tener que devolvernos, y si no podemos devolvernos digamos, a la partícula más sencilla, pues no, prácticamente no tendría sentido para él. Entonces, de ahí lo que podemos es, y tenemos, por ejemplo, es una perfección de este IM a través de Karl Popper. Karl Popper nos habla de un método cero y es como un poquito más lógico y diría yo consecuencialista. Este lo vincula al principio de racionalidad que ya hemos visto también en la clase que está pues, altamente relacionado con el pensamiento de este siglo XX y pues lo llama el método cero. ¿Qué es eso? Es básicamente, está también en la presentación, pero es construir un modelo suponiendo que todos los individuos son completamente racionales e informados y luego medir la desviación de la conducta real a esa conducta modelo. Creo que un ejemplo podría ser es como todos conocemos las reglas y las normas de jugar una partida de ajedrez.
¿cierto? Entonces, si todos supiéramos jugar en perfectas condiciones, vamos a saber cuando uno de los individuos no lo sepa, porque todos sabemos las reglas. Entonces, de esta manera vamos a entender que los individuos, pues bien, son primero completamente racionales e informados, pero también, bueno, eso puede jugar un debate más adelante, porque a partir de la racionalidad también, como lo hemos visto en clase, pues resulta ser un presupuesto un poquito complicado, porque a veces tomamos decisiones o bien que no son racionales o bien que hacen parte de otro sistema de pensamiento. Entonces, digamos que a grosso modo se trata de seguir el pensamiento del IEM a través del método cero, aunque incluso Popper es perdón, Watkins es un discípulo de Popper, entonces como que guardan cierta conversación acerca del tema. Bien, entonces, luego de este avance que tenemos a Kenneth Arrow. Él, pues, es realmente una persona muy importante en la economía, él fue un premio Nobel de Economía, y él, como les decía anteriormente, critica de hecho el IEM. Entonces, su postulado principal es que todo modelo económico incluye necesariamente categorías sociales irreductibles que no pueden reducir a términos puramente individuales. Básicamente lo que les dije también anteriormente, y es como, bueno, tenemos categorías, por ejemplo, entiéndase el mercado. El mercado tenemos que verlo, el precio, que creo que es un ejemplo un poco más sencillo, el precio. ¿Quién fija el precio? El precio no lo fija solamente una persona, tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, para que podamos fijar este. Bien, entonces, también por la información y el conocimiento técnico, porque ¿cómo vamos a decir que algo tiene un valor o no lo tiene? Digamos, en términos de IM. Entonces, él lo critica y dice que de hecho todo modelo económico, el que uno pueda pensar, incluye principios y conceptos socialmente irreductibles. Con esto se muestra que aunque la economía parte de un individuo, nunca se puede escapar de las categorías colectivas. Bien, ya llegando casi al final de la reflexión o el debate que nos presenta García Bermejo, es que haga así un pensador un poco tal vez más contemporáneo, reformula este IM bajo lo que se llama el individualismo institucionalista. Entonces, las bases que él nos presenta son que los individuos tienen objetivos y propósitos, que las instituciones no tienen fines propios, pero sí influyen en las decisiones individuales y que no es necesario priorizar lo individual o lo colectivo de forma exclusiva, sino que se pueden combinar ambos planos. Entonces yo diría como básicamente conmutar todo lo que hemos dicho anteriormente, porque el postulado incluso también es una conclusión que llega a García Bermejo, el postulado inicial de Watkins es plenamente heurístico. Lo podemos decir y sería como muy bonito seguir esto en la teoría, de venga, volvamos un paso a ver qué es lo que está completando todo, pero en la práctica termina siendo como ineficaz y ya vamos a hablar un poquito de eso acerca de mi valoración crítica del texto. Entonces, de esta forma, Agassi simplemente elimina el requisito de reducir siempre lo social a lo individual y buscamos unas explicaciones más realistas a las ciencias sociales y a la economía, diría, porque de eso se trata todos estos estudios, de que no lo veamos tanto en el papel, sino veamos a partir de modelos reales cómo vamos a explicar cómo vamos a explicar estos fenómenos, ¿cierto? Bien, entonces, sigamos con los resultados y conclusiones del texto. Eh, lo que nos dice García Bermejo lo podemos extraer en tres conclusiones principales. Están pues, aquí resumidas. El individualismo metodológico, en su forma más estricta, no es completamente viable para explicar todos los fenómenos sociales. Como les dije, y como tal vez dice Arrow, es una que, o hay ciertos elementos colectivos que no podemos ni siquiera desglosar más de lo que son. Por ejemplo, el precio, el mercado. Bien, como decía, el valor heurístico y su contribución para ordenar la investigación social siguen siendo relevantes siempre y cuando se aplique con la suficiente apertura mental. Es decir, es útil, pero tenemos que aplicarlo y puede ser una base bastante importante de nuestros estudios, pero no lo puede ser todo. Y tercero, modelos como el de Akerlof y Clanton se consideran aún más individualistas bajo una versión institucionalista del IM, aunque es claro que se incorporan de manera explícita variables sociales y colectivas. Bien, hay que entender que a pesar de que tengamos en sentido formal las variables, tenemos que entender que conflictúan elementos históricos y culturales. Y eso no lo vamos a ver dentro de la teoría. Entonces, en síntesis, el IM no debe verse como un dogma, sino como una herramienta de análisis que convive con explicaciones sociales y reductibles. Ya, pasando ya a mi valoración personal, creo que la he reiterado varias veces, es que es útil en teoría el IM, pero es bastante limitado en la práctica. Hay que entender que la realidad es multifacética y se necesitan metodologías flexibles que nos permitan captar la interacción constante entre el individuo y el entorno colectivo. Y también, pues, es importante decir que, o creo que es mejor mantener una visión flexible, como lo proponía Gassi. No es negar lo individual ni negar lo social, sino que es entender esta realidad, como dije, multifacética. Entonces, en conclusión, el individualismo metodológico sigue siendo una herramienta muy poderosa, pero solo si lo utilizamos con apertura y sin posturas dogmáticas. El desafío es reconocer que los individuos actúan siempre dentro de un mundo social que los condiciona. Con eso doy por terminado. Muchísimas gracias y pues espero que les haya quedado un poquito más claro.